Teníamos diferentes documentos, por ejemplo, muchos PDFs. Después los convertimos cada uno a documents. Luego los partimos en el tamaño exacto para que quepan en los embeddings, con un splitter de texto. Luego lo pasamos por los embeddings para convertir texto en números. Ahora tenemos una lista con los números que abarcan cada uno de los diferentes textos que partimos. Para este momento es hora de guardar estos vectores, porque al fin y al cabo un embedding es un vector, en una base de datos específicamente diseñada para guardar embeddings. ¿Como cuál? Como Chroma. Sin embargo, hay más opciones en LangChain. Por ejemplo, puedes utilizar Pinecone, puedes utilizar Weavate, puedes utilizar Phase. Hay diferentes opciones. En este caso utilizaremos Chroma, que es una versión open source para guardar nuestros vectores, nuestros números, nuestros embeddings en esta base de datos y crear un índice. El índice donde vamos a buscar los diferentes fragmentos que sean relevantes para que un modelo de lenguaje o un modelo de chat pueda responder las preguntas o las queries que estemos haciendo. Ahora estamos instalando Chroma DB con pip install y después vamos a buscar de la librería Vector Stores a Chroma. Una vez que lo importamos, podemos comenzar a crear el nombre de nuestro índice. Índice Chroma, y le vamos a poner un nombre muy particular, el que queramos nosotros. No hay ningún límite en cuál sea el nombre. En este caso, como voy a utilizar un modelo de Instruct de Hugging Face, le voy a poner Instruct Embeddings Public Crypto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlo para guardar embeddings que definen un PDF de información sobre criptografía de llave pública. Con esto vamos a crear nuestro Vector Store. Así es el nombre que le asigna LangChain, Vector Store, tienda de vectores, Chroma. Y dentro vamos a crear una instancia de Chroma de LangChain y va a venir desde documentos. ¿Qué documentos le vamos a otorgar? Vamos a pasarle los documentos que ya tenemos preparados. Los documentos no son más que una lista de documents. Podemos observarlo acá. Los documents, el tipo de los documents es de una lista de, vamos a ver cuál es el tipo del primer elemento dentro de documents de nuestra lista. Entonces tenemos una lista de documents. Esto es lo que le vamos a alimentar aquí a nuestra base de datos Chroma. Recuerda que document viene de LangChain. Ahora vamos a decirle cuál es el modelo que estamos utilizando para crear los embeddings. Esto es muy importante porque si ingresamos nuevos textos, ya se van automáticamente a convertir en números utilizando este modelo. En este caso vamos a utilizar el modelo Embedding Instruct, que a su vez podemos ver cuál es su tipo. Esto nos sirve para saber y estar conscientes de lo que estamos ingresando. Su tipo es un Hugging Face Instruct Embedding de LangChain. Ahora vamos a indicar que queremos crear una base de datos que se guarde, es decir, va a persistir, no va a desaparecer en el momento, sino que una vez que cerremos la sesión, aún así se va a guardar localmente esta base de datos que estamos creando y su nombre va a ser Instruct Embeddings Public Crypto. Vamos a guardar aquí y tenemos ya nuestra base de datos que se está creando, que utilizará el modelo de Instruct Embeddings para crear los embeddings. Va a utilizar originalmente los documentos, que es una lista de documents de LangChain, y finalmente lo vamos a guardar y vamos a hacer que persista con el nombre índice Chroma, que es este de acá arriba. Si vamos a nuestros documentos, vamos a ver que aquí se guardó. Aquí está en efecto nuestra base Chroma. Es esta de acá. Tiene un índice y después tiene los documentos ya en el formato que queremos. Hagamos que nuestra base de datos vectorial persista en el tiempo. Para ello, vamos a hacer Vector Store Chroma, que es el que acabamos de crear, persista con el método persist. Con esto lo estamos guardando y ahora podemos cargarlo también de lo local que tenemos. Es decir, ya lo guardamos, podemos cargarlo de nuevo y no tenemos que crear los embeddings para cada uno de los documentos nuevamente. Para ello, podemos simplemente, llamémosle de la misma manera, y vamos a crear una instancia de Chroma nuevamente, pero esta vez no lo vamos a crear de cero, sino que lo vamos a llamar. Vamos a decirle cuál es el persist directory que queremos, que en este caso
vemos que el nombre es este de acá, Instruct Embeddings Public Crypto. Entonces vamos a llamarlo, que es este mismo nombre que tenemos acá, nombre de índice croma. Con eso lo vamos a cargar y vamos a indicar que la función de embedding que estamos utilizando ya la tenemos acá y es embeddings instructs. Con esto estamos cargando de nuevo la base de datos. Si no la tuviéramos, con esto la podríamos cargar y continuar. Lo que está pasando tras bambalinas es que estos documentos, esta lista de documents que ingresamos acá, se está haciendo un embedding para cada uno utilizando embedding instruct. Utilizando este modelo, está creando los embeddings. Si tenemos muchos documentos, este proceso puede tardar o nos puede costar dinero si estamos utilizando un proveedor como OpenAI. Entonces, lo que queremos es crear los embeddings, guardarlos y no tener que volver a crear embeddings para esos documentos que ya tenemos en formato de embedding. Por lo tanto, solamente queremos agregar diferentes y nuevos embeddings, pero no ya los mismos, nos van a costar más. Por eso es que lo guardamos y lo podemos cargar y podemos lidiar con esta base de datos Croma. Ahora podemos comenzar a hacer peticiones a nuestra base de datos vectorial, que es un índice. Ya tenemos nuestro libro, lo partimos en capítulos y podemos hacer preguntas para ver, por ejemplo, dónde se encuentran las respuestas posibles a esta pregunta. Para esto, creamos un query o pregunta en inglés, es un nombre típico que se le coloca y va a ser en inglés, que es la criptografía de llave pública. ¿Por qué en inglés? Porque el modelo de Embeddings Instruct solamente maneja inglés, no maneja español. Es algo que tenemos que estar siempre muy consciente de ello. Y vamos a crear los documentos que nos regrese y vamos a buscar que Vector Store, Croma, con el método de Similarity Search by with score, lo que queremos hacer es buscar cuáles de los embeddings, cuáles de los textos que tiene este índice guardados en forma de vectores, en forma de embeddings, cuáles se parecen más a la pregunta que estoy haciendo. Con esto vamos a tener una idea de cuáles son los que tienen la posibilidad de resolver la pregunta que le estamos haciendo. Queremos que nos regrese 5, los 5 que tienen más parecido, más cercanía, más similitud a nuestra query. Para ello le vamos a ingresar nuestra query y el número 5K. Tenemos los docs y podemos ver cómo se ven. Primero me interesa cuál es la longitud, cuántos docs tenemos. Tenemos 5 porque fue justo lo que le pedimos. Ahora, muéstrame el primer elemento de estos docs. Vemos que es un documento. Es un documento como los que hemos estado utilizando en LangChain. Tiene un page content, que es el texto, y tiene también su propia metadata. Aquí lo que nos está diciendo este documento es que en la página 1 tenemos este fragmento que se parece y está relacionado a la respuesta a What is Public Key Cryptography. Si vemos, por ejemplo, el elemento número 3 de los que se parecen, vemos que está en la página 0. Y aquí también tiene información que puede ser relevante para un módulo de lenguaje o de chat para resolver la pregunta de qué es la criptografía de llave pública. En pocas palabras, acabamos de crear un índice con el que podemos buscar los textos, los fragmentos de texto, los subcapítulos que se parecen más a la pregunta que estamos haciendo. Te tengo un reto. Crea una base de datos vectorial de Croma, pero esta vez utiliza un modelo diferente. Por ejemplo, utiliza otro modelo de Hugging Face, en el hub de Hugging Face, utiliza los embeddings de OpenAI, por ejemplo, o los de Cohere, y también utiliza un documento diferente. Ahora utilizamos un PDF, pero ¿qué te parece utilizar un CSV? O, por ejemplo, utiliza los repositorios de GitHub que estábamos utilizando en el formato de JSON-L. Crea los documentos, utiliza un modelo de embedding diferente y crea tu base de datos con Croma.